Seguro que la leyenda de Peter Stump os suena. Ese hombre del siglo XVI que, según contaban, se transformaba en lobo. Una historia que ha sembrado el terror durante siglos. Pues bien, la clave de todo su poder, de esa metamorfosis tan terrible, podría estar en un único objeto, el llamado artefacto de transformación. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre acabe convirtiéndose en un monstruo? Justo eso es lo que vamos a desgranar hoy. Porque, ojo, la historia de Peter Stump es mucho más que un simple cuento para no dormir. Es casi como asomarse a un abismo, a la naturaleza misma del mal. Vale, pero ¿qué es exactamente este artefacto de transformación? Porque aquí está la gracia del asunto. No estamos hablando de una sola cosa, de un objeto y ya está. No. Como vamos a ver ahora, es más bien un concepto, una idea con muchas caras, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Así que para entenderlo bien, qué mejor que irnos al principio de todo, a la fuente original, la confesión del propio Stump, allá por el siglo XVI. Esta es, sin duda, la versión más famosa de la historia. A ver, lo que él contó es que el mismísimo diablo le dio un cinturón mágico. Sí, como suena. El clásico pacto fáustico del libro, una historia que en aquella época pues estaba a la orden del día. Y con ese cinto tenía el poder de desatar a la bestia cuando le daba la gana. Y aquí viene lo más fascinante, fijaos. Este cinturón funcionaba como una especie de alquimia, pero al revés, una alquimia oscura. Pensemos que la alquimia tradicional buscaba perfeccionar la materia, ¿no? Convertir el plomo en oro. Pues este artefacto hacía justo lo contrario. Era una herramienta de involución, diseñada para degradar, para convertir a un hombre en una bestia. Pero claro, la cosa no se queda solo en el cinturón. La leyenda ha evolucionado y hay una versión más moderna que le da una vuelta de tuerca al origen de todo esto. Deja un poco de lado esa magia rústica para meterse en algo que suena casi a ciencia oscura. En este otro relato, el artefacto cambia por completo. Ya no es un cinturón, sino un frasco. Un vial con un suero alquímico brillante, inestable. Un compuesto potentísimo, casi mágico, que le habría entregado una figura como Mefistófeles. Y el objetivo de este suero iba mucho más allá de un simple cambio de apariencia. O sea, estamos hablando de reescribir por completo la biología de Stump a nivel celular. Una fusión dolorosísima entre hombre y bestia para además darle acceso a poderes ocultos y a magia prohibida. Ok, tenemos un cinturón mágico y un suero alquímico. Pero, ¿y si todo esto fuera una pista falsa? ¿Y si el artefacto en realidad nunca existió? ¿Y si no hubo ningún objeto físico? Esa pregunta, desde luego, nos lleva a un terreno mucho más peliagudo, a una interpretación que deja de buscar en el baúl de los trucos de Stump para mirar directamente dentro de su cabeza. Desde este punto de vista, el artefacto no fue real. Da igual si hablamos de un cinturón o de un suero. Todo habría sido una invención, una ficción psicológica. Una historia que él mismo se creó para poder justificar sus atrocidades y, sobre todo, para quitarse la culpa de encima. Es mucho más fácil culpar a un objeto mágico, ¿verdad? Alimentarse esa causa externa, sobrenatural, pues ya no tenía que mirar de frente a la maldad que anidaba dentro de él. Era la coartada perfecta para externalizar sus actos. Era, como se ha dicho de una forma muy gráfica, una manera de gestionar su sed de cuchillo. El artefacto pasa a ser la historia que uno se cuenta a sí mismo para poder seguir adelante, para justificar lo que no tiene justificación. Vale, entonces tenemos las herramientas sobrenaturales por un lado y la coartada psicológica por otro. Pero falta una pieza más en este puzzle, una que a menudo se nos olvida. ¿Cómo se contó y se registró esta historia en su momento? Y es que pensemos en la época. Daba igual lo que Stump confesara en realidad, si era algo complejo o no. Las autoridades del siglo XVI necesitaban una explicación sencilla, algo que la gente pudiera entender y que encajara con las creencias de entonces. En ese contexto, la verdad exacta pues era lo de menos. Lo importante era construir un relato que todo el mundo entendiera y, más importante aún, que diera mucho miedo. La historia tenía que funcionar, no tenía por qué ser fiel a los hechos. Y así fue como, probablemente, la historia real con todos sus posibles detalles se simplificó, se aplanó, hasta convertirse en el cuento que ha llegado hasta hoy, el del cinturón del diablo y la brujería. Simple y llanamente. Así que, como hemos ido viendo, el artefacto de transformación no es una sola cosa. Es un concepto con al menos 4 caras muy distintas. Una herramienta oculta de la época, un arma alquímica de la ficción moderna, un escudo psicológico para la maldad y, por último, el resultado de cómo la historia simplifica las cosas. Y todo esto nos deja con una última idea en el aire, una pregunta bastante incómoda, la verdad. ¿Por qué esta leyenda ha durado tanto? Quizás porque, en el fondo, nos resulta más fácil, más reconfortante, culpar a la magia que aceptar la idea de que una persona corriente puede ser por sí misma un monstruo.